doctora Marilyn Bosa. Por favor, si puedes indicarnos la diligencia que está programada para las 10 de la mañana, doctora Marilyn Bosa. Sí, señor. Buenos días, señor miembro titular, doctor Marco Falconi Picardo. Para el día de la fecha, 23 de abril del año 2024, a horas 10 de la mañana, se ha programado informe oral en el procedimiento disciplinario número 061-2021-JNJ sobre el recurso de reconsideración formulado por la señora Lilian Janet Murillo Valdivia en su condición de jueza superior de la Sala Mixta y Penal Liquidadora de Abancay de la Corte Superior de Justicia de Apurímac. Cabe precisar, doctor, que la doctora Murillo Valdivia se encuentra presente en plataforma. Muy agradecido, doctora Marilyn Bosa. Doctora Lilian Janet Murillo Valdivia, ¿puede usted hacer uso de su defensa por el término máximo de 30 minutos, faltando 5 minutos en caso de que no termine antes? Yo le indico para que culmine usted el informe. Tiene usted el uso de la palabra. Muy buenos días, doctor Marco Falconi, así como un saludo al personal que está laborando en este momento en esta audiencia. Previamente voy a precisar que para agilizar un poco el trámite, yo he hecho un resumen que le voy a dar lectura en algunas partes, ¿no? En principio, en el presente informe voy a sustentar oralmente el recurso de reconsideración interpuesto contra la resolución 153-2022-Pleno-JNJ, emitida en el proceso disciplinario signado con el número 061-2021-JNJ que se me sigue, mediante el cual se declara infundada la excepción de caducidad deducida, se me absuelve del cargo B consistente en la pérdida de 10 expedientes, se me absuelve de la falta grave tipificada en el numeral 2 del artículo 47 de la ley 27.277, se tiene por concluido dicho proceso aceptando el pedido de destitución formulado por la presidenta del Poder Judicial y en consecuencia se me destituye en mi actuación como jueza de la Sala Mixta Penal y Liquidadora de Abancay de la Corte Superior de Justicia de Apurímac por el cargo A descrito en el considerando octavo, en el que se dispone también la cancelación de mi título inscribiéndose la sanción en el registro personal y el registro de sanciones contra servidores civiles una vez que esta medida quede firme. En ese orden, en el presente caso, sostengo como agravio la vulneración del debido proceso, en mérito a las siguientes consideraciones. Desde la fecha de las vistas, 20 de febrero del 2019, la resolución número 18 de fecha 18 de diciembre del 2020, en las cuales se detectó las faltas, han transcurrido más de 6 meses. Por tanto, se trata de un vencimiento del plazo de caducidad. Sin embargo, la Junta Nacional de Justicia señala como faltas hechos denunciados por la OCMA, donde han transcurrido el plazo de caducidad establecido en la ley, señalando argumentos no contemplados en la misma, atentando contra el principio de legalidad, es decir, donde los plazos de caducidad no están sujetos a interpretación, sino que una vez cumplido se extingue la potestad disciplinaria. Sin embargo, sin que exista mandato legal que permita al órgano sancionador aplicar mayor plazo para una denuncia en la cual discurrió el plazo en exceso, se pretende aplicar más de 6 meses para incoar la acción disciplinaria, lo cual vulnera el debido proceso contemplado en el numeral tercero del artículo 139 de la Constitución que establece la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por ley ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgados por órganos jurisdiccionales de excepción, ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación. Viciando de nulidad la impugnada en aplicación del artículo 10.1 de la ley
Procedimiento Administrativo General, Ley número 27.444. La Junta Nacional de Justicia no ha observado los plazos legales y la caducidad que se ha deducido contra el procedimiento administrativo previo, en el cual, por resolución número 1 del 11 de marzo del 2019, la jefatura de ODECMA, Apurímac, me abre proceso disciplinario administrativo en mi condición como jueza de la Sala Mixta y Penal Liquidadora de Abancay, periodo 2018, atribuyéndome los siguientes cargos. A. Haber incurrido en retardo de entre 4 a 11 meses en emitir ponencias de 86 procesos signados a mi persona, infringiendo los deberes previstos en el artículo 34 de la Ley de la Carrera Judicial, numerales 1, impartir justicia con prontitud y respeto al debido proceso, y 6, observar los plazos legales para la expedición de resoluciones y sentencias, así como vigilar el cumplimiento de la debida celeridad procesal, configurando la falta administrativa grave establecida en el numeral 2 del artículo 47 de la citada ley, consistente en causar grave perjuicio al desarrollo de las incidencias y diligencias del proceso, frustrando, retrasando injustificadamente la realización de los actos procesales. B. Haber extraviado 10 procesos judiciales que me fueron entregados para mi ponencia o voto, infringiendo el deber previsto en el artículo 34, numeral 1, impartir justicia con prontitud y respeto al debido proceso de la Ley de la Carrera Judicial, configurando la infracción establecida en el artículo 148, numeral 12, referido a incurrir en acto u omisión que, sin ser delito, vulnera gravemente los deberes del cargo previstos por ley. En este extremo, doctor, quiero hacer referencia a 2 puntos. A mí se me han imputado 2 cargos. En el primer cargo es por retardo en la administración de justicia y se aplica la norma establecida en el artículo 2 del artículo 47 que regula las faltas graves. Y en cuanto al extravío de 10 expedientes, se me imputa el numeral 12 del artículo 48, que es falta muy grave, ¿no? Que en este sentido estaría siendo afecto a destitución o una sanción menor, y en el otro caso, pues estaríamos ante una suspensión, ¿no? Que no ameritaría una destitución. Bien, eso lo hago como contingencia nada más. Ya. En el procedimiento que ha concluido con la emisión de la resolución número 18 del 18 de diciembre del 2020, por el cual la juez suprema jefe de la OSMA propone que la Junta Nacional imponga la sanción de destitución, desprendiéndose de lo expuesto, que ha transcurrido un plazo mayor a los 9 meses previstos en el artículo 259 del texto único ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 27.444, que dispone en el numeral 1, el plazo para resolver los procedimientos sancionadores iniciados de oficio es de 9 meses, contados desde la fecha de la notificación de la imputación de cargos, se entiende, del procedimiento administrativo, de la apertura del procedimiento administrativo. Este plazo puede ser ampliado de manera excepcional como máximo por 3 meses, debiendo el órgano competente emitir una resolución debidamente sustentada, justificando la ampliación de plazo. Previo a su vencimiento que contiene y el numeral 2 que dispone transcurrido el plazo vencido para resolver sin que se notifique la resolución respectiva, se entiende, y esto quiero que se tome en cuenta, que automáticamente ha caducado dicho procedimiento administrativo y se debe proceder a su archivo. Esta caducidad se fundamenta pues en los principios de pro homine, pro libertatis y sobre todo en el principio de seguridad jurídica, ¿no? Atendiendo a que una persona no puede estar sujeta por tiempos indeterminados a un determinado proceso. Así, la norma es clara al establecer que la caducidad opera automáticamente y de conformidad con el numeral 3 de la citada norma,
la caducidad se declara de oficio, sin perjuicio que el administrado también pueda pedirlo. De ello se deduce que la caducidad es una regla de orden público o de interés público por su trascendencia e importancia, desprendiéndose también que la caducidad no puede suspenderse ni interrumpirse, siendo su naturaleza la de ser un plazo fatal para la administración. En consecuencia, en el procedimiento previo, no estamos hablando del procedimiento de la Junta Nacional de Justicia, sino en el procedimiento previo ante el órgano de control de la magistratura, ha operado la caducidad. Sin embargo, la Junta Nacional de Justicia señala como faltas hechos denunciados por la OJMA, donde han transcurrido el plazo de caducidad establecido en la ley, señalando argumentos no contemplados en la misma y atentando contra el principio de la legalidad. Es decir, donde los plazos de caducidad no están sujetos a interpretación, sino una vez cumplido se extingue la potestad disciplinaria. Sin embargo, sin que exista mandato legal que permita al órgano sancionador aplicar mayor plazo para una propuesta de destitución, en la cual discurrió el plazo en exceso, se pretende aplicar más de 6 meses para incoar la acción disciplinaria, lo que vulnera el debido proceso contemplado en el numeral 3 del artículo 139 de la Constitución, viciando de nulidad la impugnada en aplicación del artículo 10.1 de la Ley 27.444. Es decir, se admite la propuesta de destitución de la OJMA respecto a los hechos en los cuales han transcurrido más de 6 meses desde la detección de las supuestas faltas. Por tanto, ha caducado y debe archivarse el proceso en mi favor por la vulneración del debido proceso en la investigación de la OJMA que dio lugar al pedido de mi destitución. Por otro lado, el pronunciamiento contenido en la resolución número 0156-2019-Apurímac, es decir, en el procedimiento investigativo previo de la OJMA, se ha emitido luego del transcurso de más de 9 meses de su instauración el 1 de marzo del 2020, siendo así que la resolución 16 es del 31 de enero del 2020. Quiere decir que ha transcurrido mucho más de un año, ¿no? Por lo cual se dispone, se me sancione con suspensión. Esa es la propuesta que hace el órgano de control de la ODECMA, ¿no? De suspensión. Y luego, la resolución 18 emitida por la jefe suprema de la OJMA es del 18 de diciembre del 2020. Aquí ya estamos excediendo todo plazo razonable e inclusive más allá de los plazos previstos para la caducidad, ¿no? Entonces, la OJMA, el 18 de diciembre de 2020, emitió, cuando ya había operado la caducidad del procedimiento administrativo previo y que debió declararse así de oficio conforme lo dispuesto en el artículo 259 del TUO de la Ley 27.444, no existiendo disposición legal en contrario que varíe ese plazo. Menos la OJMA ha emitido resolución ampliando el mismo, por tanto, se ha cumplido el supuesto jurídico de la caducidad y debió ser declarada así. Ahora bien, la Junta Nacional de Justicia debió observar este hecho antes de disponer la apertura del presente proceso disciplinario. Consecuentemente, existe una abierta vulneración del debido proceso contenido en el numeral 3 del artículo 139 de la Constitución por las siguientes razones. 1. Por caducidad notoria del procedimiento administrativo previo. 2. Por solicitar la destitución de mi persona pese a que el pronunciamiento de la ODECMA era de suspensión, sin haber motivado la OJMA las razones del cambio de pedido y haberse investigado por falta grave el retardo de la emisión de resoluciones. 3. Por no habérseme citado al informe oral, es decir, esto a nivel de la OJMA, ¿no? Este incumplimiento de garantizar el derecho de defensa. Por tanto, deviene un pronunciamiento y pedido nulo y no se me puede instaurar el presente proceso por vulnerar un derecho constitucional
que importa nulidad conforme al numeral 10.1 del tubo de la ley 27.444 al no haberse dado cumplimiento a lo dispuesto por el tubo de la ley citada, que en su artículo 248 consagre el principio de la potestad sancionadora administrativa, estableciendo que la potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales. 1. Legalidad. Solo por norma con rango de ley cabe atribuir a las entidades la potestad sancionadora y consiguiente previsión de las consecuencias administrativas que a título de sanción son posibles de aplicar a un procedimiento, las que en ningún caso habilitarán a disponer la privación de libertad del debido procedimiento. No se puede imponer sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento respectivo, respetando las garantías del debido procedimiento. Los procesos que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora deben establecer la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora encomendada a autoridades distintas. Ahora bien, según el artículo 254, caracteres del procedimiento sancionador 254.1, para el ejercicio de la potestad sancionadora se requiere obligatoriamente haber seguido el procedimiento legal o reglamentariamente establecido, caracterizado por 3. Notificar a los administrados los hechos que se les imputen a título de cargo. La calificación de las infracciones de que tales derechos pueden constituir y la expresión de las sanciones que en su caso se le pudiera imponer, así como la autoridad competente para imponer la sanción y las normas que atribuya tal competencia. Como puede advertirse, la resolución instauradora de proceso disciplinario no contiene los hechos que constituyen los cargos debidamente individualizados por sus circunstancias de tiempo, lugar y modo, lo que vicia de nulidad el procedimiento administrativo disciplinario de acuerdo con el artículo 10.1 del tubo de la ley 27.444. En la resolución de sanción se citan hechos que no están contemplados en la resolución de apertura de proceso disciplinario y de las cuales se tomó conocimiento al leer la resolución de la sanción, como son los contenidos en los numerales 29 al 35, donde se señala una serie de aspectos respecto de los cuales no he podido descargar por no estar contemplados en la resolución de apertura del proceso, lo cual vulnera mi derecho de defensa, así como el debido proceso contenidos en los numerales 14 y 3 del artículo 139 de la Constitución, viciándose de nulidad la impugnada en aplicación del artículo 10.1 del tubo de la ley 27.444. Vulneración de la obligación de notificar los anexos de la resolución de apertura del proceso disciplinario, habiendo cuestionado en mi descargo el incumplimiento de la notificación con los anexos. Y por toda respuesta se ha indicado que he debido ingresar por vía electrónica. Afirmación que no se ajusta a la realidad, por cuanto me indicaron que mi solicitud sería respondida en 10 días, es decir, cuando vencía el plazo para realizar mi descargo. No se me notifica con los anexos que contiene el oficio remitido por la OCMA ni el expediente de investigación definitiva. En efecto, el artículo 255, numeral 3 del tubo de la ley 27.444, establece que, decidida la iniciación del procedimiento sancionador, la autoridad administrativa del procedimiento formula la respectiva notificación de cargos al posible sancionado, la que debe contener los datos a que se refiere el numeral 3 del artículo precedente para que presenten sus descargos por escrito en un plazo que no podrá ser inferior a 5 días hábiles contados a partir de la fecha de notificación. Luego, esta omisión constituye una limitación al derecho de defensa. Más aún, si mi domicilio es en la ciudad del Cusco y en el artículo 2 de la resolución de instauración de procedimiento se indica que debo constituirme en la sede de la Junta Nacional de Justicia a leer el expediente. Es decir, debo viajar a Lima
cuando muy bien se me ha podido entregar incluso por vía digital o en disco compacto el contenido de los anexos, lo cual no se ha cumplido. Además, en este punto debo referir, señor magistrado, que yo, una vez terminadas mis funciones por la suspensión que realizaron en la Corte de Apurímac, yo regresé al Cusco, donde me dediqué exclusivamente al cuidado de mi señora madre, que tiene más de 100 años. Y a raíz de su delicada salud y de todo lo demás, a mí me era imposible trasladarme pues a la ciudad de Lima y estar buscando estos expedientes, o a Abancay y estar buscando todos estos expedientes, ¿no? Lamentablemente mi mamá ha fallecido este año, pero he estado dedicada a ella, ¿no? Durante este tiempo. Asimismo, se da una ausencia de precisión de la falta imputada. Se hace una sanción genérica invocando la inobservancia de los deberes judiciales, numeral 13 del artículo 48 de la Ley de Carrera Judicial, sin señalar cuál deber infringir. Descrito Doctora Lilian Murillo, tiene usted 5 minutos para concluir su informe. Bien, doctor. Entonces, vamos a ir en ese punto, ¿no? La resolución no me ha notificado con los descargos, con los anexos. También ha habido una indebida acumulación, o sea, no ha habido ninguna acumulación, pero se me han procesado por 2 faltas diferentes. Y un mismo hecho no puede ser sustento para 2 infracciones diferentes. Es más, como ya le había referido al principio, una de las infracciones, que era la más grave, estaba destinada, o sea, estaba calificando y tipificando la pérdida de expedientes, situación que no se había dado. Y la segunda, que era una falta menos grave, estaba para el retardo en el que había incurrido. Ahora bien, he explicado ya sobremanera en muchos aspectos las situaciones por las cuales he incurrido en este retardo, ¿no? Tanto las situaciones particulares como son las labores que cumplía como presidente de sala, que los magistrados titulares habían solicitado licencias, etcétera, y en consecuencia yo me vi obligada a asumir bastantes comisiones, como las comisiones de selección y nombramiento de jueces supernumerarios, capacitación, etcétera, ¿no? Cultural y todo, y muchas más. Debido a que 6 de los magistrados estuvieron con licencia durante el periodo en que yo asumí la sala civil, y a medio año asumí la presidencia de dicha sala, incurriendo también allí en actividades de gestión que también tomaban su tiempo, porque era la primera vez también que asumía este tipo de responsabilidad, ¿no? Y fue porque quedábamos solo 3 magistrados titulares a nivel de la Corte. Los demás están con licencia por elecciones, por enfermedad, porque se encontraban en la OCME, etc. Bien, ahora, respecto a las otras cuestiones particulares, también se debe señalar, pues, que yo he estado con problemas de salud, he tratado de llevar adelante los expedientes, el horario de trabajo se llenaba con las audiencias por los juicios orales, por las vistas de la causa, la atención de despacho judicial, debiendo realizar las resoluciones en horario fuera de trabajo. Además, cabe indicar que la sala mixta veía procesos sin especialidad, o sea, no había especialidad, se ven procesos civiles, laborales, comerciales, administrativos, de familia, penales, en el sentido de los juicios orales con el Código de Procedimientos penales. Asimismo, se tienen factores estructurales, como es la falta de personal, la falta de metodologías técnicas para realizar las audiencias. Imagínense que una sala penal de apelaciones está totalmente preparada con sistemas de audio, situación que no se presentaba en la sala penal, y muchas veces incluso notificar a peritos que ya se habían trasladado a distintos lugares requería pues de implementos técnicos para poder hacer estas audiencias vía virtual, situación que no se pudo. Por último, quiero referir
¿no? Que aparte, bueno, hay muchas cosas más aparte por las que están en mi descargo y me ratifico en todo lo expuesto tanto en los informes. ¿No? Finalmente quiero referir, señor, que mediante resolución para número... concluir, doctora, por favor. Ya, concluyo con 5 minutos, doctor. Que mediante la resolución 1325, los integrantes de la Junta Nacional dispusieron el archivo de la revisión especial del procedimiento de selección y nombramiento de mi selección y nombramiento, ¿no? Precisando en el artículo 15, y esto quisiera que se tome en cuenta, ¿no? Que de la información sometida al análisis no se observó circunstancia alguna que reste validez al procedimiento de la selección y nombramiento examinados. Es decir, no existe infracción normativa, así como tampoco incumplimiento de algunos requisitos de validez o de trámite procedimental propios de una convocatoria de selección y nombramiento. Del mismo modo, no se ha tomado conocimiento de que se haya incurrido en algunas prohibiciones, conflicto de intereses, influencias indebidas o afines, y menos de la comisión de un delito. Así, en el presente caso, no existe indicio objetivo suficiente de sospecha inicial de grave irregularidad que amerite la apertura de procedimiento de revisión especial. Y si bien es cierto, existieron 2 votos singulares, los magistrados solo hicieron referencia a que debía también archivarse porque había prescrito las facultades que tenían, más no por las razones que se pusieron respecto a mi idoneidad en el caso del concurso, en el cual no he estado en prebendas, no he estado en situaciones de tráfico de influencias, ni mucho menos. Además, quiero referir que durante mi desempeño en la carrera judicial, yo he trabajado dentro de los valores que establecen las normas, ¿no? Y de las personas. Nunca he incurrido en actos de corrupción, siempre me he mantenido tratando de elaborar, incluso he cumplido en la medida de lo posible con la emisión de las ponencias. Incluso se ha trabajado, viendo que en las mañanas se hacían audiencias, en las tardes se ha trabajado las ponencias y la revisión de expedientes. Igualmente quiero decir que no ha habido una imputación necesaria, una sola falta, ha habido 2 faltas y en ellas no se sabía cuál era para defender, incluso tenían verbos rectores distintos, y realmente ha habido muchas de las deficiencias. Ahora, la Junta Nacional de Justicia ha tratado de acreditar que este proceso se rige por la Ley de Procedimientos Disciplinarios del Consejo Ejecutivo Judicial, ¿no?, que ha emitido el Consejo Ejecutivo. Sin embargo, esta resolución ha sido del 15 del año 2015, y se entiende que el Consejo Ejecutivo no tenía facultades legales ni normativas, ¿no? La caducidad no estuvo prevista, y la caducidad como institución jurídica ha sido establecida en los años 2016 y mejorada en el 2017 en la Ley del Procedimiento Administrativo o Judicial. Esta caducidad ha sido traída incluso de la jurisprudencia y las normas de España, con la finalidad de conseguir la seguridad jurídica y que los procesos no se dilaten en el tiempo, y además fijando los plazos razonables, ¿no? A mí me exigen plazos razonables, pero sin embargo no quieren admitir que tienen una caducidad y que me han abierto el proceso administrativo disciplinario ante la Junta Nacional de Justicia cuando ya habían caducado los procesos previos ante la OJMA, por haber transcurrido más de 9 meses para emitir sus resoluciones. Bueno, doctor, eso sería todo cuanto debiera informar. Hay muchas cosas más que decir, pero en todo caso el tiempo nos ha ganado. Listo, le quedamos muy agradecidos, doctora. Entonces la causa quedará a voto y oportunamente será usted notificado. Muy buenos días. Muchas gracias, doctor. Buenos días.